Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, en esta cuarta sesión, que de las 14 que conforman nuestro curso, vamos a ver, hablamos el otro día, recordáis, de la palabra de Dios y vamos a ver la respuesta de la Iglesia. Una respuesta que es ante todo humildad, que es el medio de trato con Dios, y silencio, que es la vía que hace posible la escucha, y que se coloca aquí dentro del apartado de liturgia porque tenemos otro tema, que es el tema 11, en el que vamos a hablar específicamente de la oración como vida propia de las hermandades. Pero ahora hablamos en un contexto general, en el contexto general de la vida de la Iglesia y de cómo la liturgia es una situación de ida y de venida. Dios ha creado seres inteligentes para poder dialogar con ellos y esa respuesta es una respuesta litúrgica, o una respuesta personal. Pero cuando hablamos todos, cuando habla la Iglesia como conjunto, estamos hablando de una respuesta litúrgica, ¿vale? Que adopta dos formas principales: el canto y la oración. Entonces vamos a ver brevemente ambos apartados, el canto en la Biblia y el canto en la liturgia, ¿vale? Tal como lo recogemos en la Sagrada Escritura y cómo se traslada a la vida de la Iglesia. Tenéis que recordar, que lo sabéis, que el pueblo judío es un pueblo iconoclasta. Es decir, la religión judía, ya hablaremos de ese tema con un poquito de más detalle, no permite la existencia de imágenes en el culto. En general, no permite la existencia de imágenes en ningún lado, ¿vale? Pero singularmente en el culto. No construye imágenes religiosas. ¿Por qué? Porque en los comienzos del pueblo, recordáis, prácticamente en su misma constitución, con las tablas de la ley, pues mientras Moisés está en el monte recibiendo de Dios esas palabras, pues el pueblo se dedicó a hacerse un becerro de oro y a montar la del tigretón, ¿vale? Y desde ese momento, que quiero recordaros que Moisés, que no se las gastaba chiquitas, hizo disolver en agua el oro del becerro de oro y hacérselo tragar al personal. O sea que aquello estuvo muy mal. Y el pueblo judío siempre ha tenido mucho temor a que si utilizaba imágenes, por un lado, podría deformar el sentido de Dios y cometer idolatría, y en segundo lugar, podría caer en las aberraciones de los pueblos vecinos. Así que la lucha contra las imágenes es muy grande. Hay solo un caso permitido, que son los angelitos que están en el propiciatorio, que es donde estaba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza tiene unos ángeles muy bonitos y es el único caso. Entonces, ¿por qué? Porque estaba muy claro que ninguna figura podía representar la divinidad verdadera. Dios no es obra de manos de hombres, ¿vale? No es de madera, no es de hierro. El cristianismo va a mantener esta misma noción con respecto a los ídolos, pero tiene a Jesucristo, que es imagen de Dios visible y que precisamente por eso puede ser representada. A la vez que denuncia la existencia de los ídolos, afirma la realidad de que Dios se ha encarnado y se ha hecho hombre, y por tanto que a Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, lo podemos representar. Y en cuanto que representamos a Cristo, esta tarde yo tenía clase de estética, que no es enseñar a la gente a ponerse el pelo bonito ni estas cosas, sino del estudio filosófico de la belleza, ¿vale? Que Ramón me ha soportado, el pobre, con los seminaristas, y me los he llevado, ¿qué he hecho yo? Ya la he liado. Me los he llevado a Santiago, creo que los pobres, ¿qué hora era? Terrible. Las 3:30 de la tarde, una cosa así. Me voy a Santiago porque el Cristo de la Salud está expuesto. Hay un cordón, no se lo digáis a nadie, muy digno, que está puesto para que la gente no entre dentro, y yo le he dicho, vamos adentro, vamos a ver esta imagen a 20 centímetros. Porque ustedes
ustedes tienen que amar las imágenes de fe. Y muy bien, ya hemos hablado, una imagen 1660, es un tesoro, no nos damos cuenta de los tesoros que tenemos y el porqué de la situación, lo que la figura intenta representar, ¿verdad? Ese Cristo agonizando. Lo podéis ver ahora porque está ahí puesto, mañana si el tiempo lo permite, lo van a sacar en procesión, ¿no? Entonces, con una tensión en las piernas tremenda, bueno, representando lo que quiere representar. Y Cristo está vivo, quiere decir, es un hombre. No deja de ser Dios, pero es un hombre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Pablo, en el discurso del Areópago, dice: no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro y de plata o de piedras, O sea que en este sentido nada ha cambiado con el cristianismo. ¿Qué hace entonces el mundo judío? Puesto que no puede representar a Dios, ni puede utilizar las artes escénicas, que así las llamamos, ¿verdad? Las artes que implican imágenes. En el culto divino lanza toda su fuerza hacia la poesía y la música. Y las une profundamente. ¿En qué? En el canto de los salmos. El canto de los salmos es poesía por un lado y canción por otra. Algo muy habitual, Tenéis que recordar que en la última cena se nos dice, antes de salir, cantaron los dos himnos. O sea, que los judíos cantaban los himnos. Y si leéis, abrís esta noche, cuando lleguéis a casa, ¿verdad? Abrís un momento la Sagrada Escritura y cogéis por los salmos, veréis que la orden del principio del salmo es para ser cantados, ¿vale? Por tanto, todo este esfuerzo en el que se muestra pues la grandeza de Dios, su intervención salvífica, el dolor del hombre y su angustia ante la situación, ha quedado magníficamente reflejado en los salmos, que incluían gritos y exaltaciones gozosas. Tanto es así que nuestra futura presencia ante Dios, nos lo dice uno de los salmos, se interpreta de esta manera: in conspectu angelorum salantivi, tocaré salmos delante de los ángeles para ti, ¿vale? Eso va a consistir en la eternidad, en cantar. Bien, los ángeles cantan a los pastores cuando les presentan, ¿verdad?, que ha nacido el Redentor. Y con su resurrección, con la resurrección del Señor, se inicia un canto nuevo que ya no es un canto de promesa, sino de realización, de cumplimiento de las promesas y de victoria sobre la muerte. ¿Recordáis esa nota de San Pablo cuando en 1 Corintios nos habla de este tema? Dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Vale? Y ahí está representada una cosa que se dice hablando y cantando. No es extraño por eso que la liturgia indique que, si es posible, se cante el prefacio pascual en la vigilia del Sábado Santo. Os acordaréis, ¿verdad? Al lado del cirio. ¿Por qué? Porque es un cántico de profunda alegría y de profunda alabanza ante la situación. Y vemos esto también, por ejemplo, en el Apocalipsis, donde se nos habla de que los redimidos cantan proféticamente junto al Cordero, con cantos muy similares a los que habían tenido pues Moisés y los hijos de Israel. Por eso, cuando se difunde la verdad de la buena nueva, cuando el cristianismo se extiende, la iglesia primitiva continúa con la práctica sinagogal, la práctica propia de la sinagoga, del canto de los salmos y de otros himnos. Si recordáis, a Pablo y a Silas, que a los pobres les dan una paliza, porque había habido alboroto. Justamente ha habido alboroto porque han hecho un milagro y entonces los quieren coronar. Uno sería Hermes, que era Silas el que hablaba, y el otro sería Zeus. Y ellos se rajan la vestidura y dicen: nosotros somos hombres, no pretendemos ser dioses. Las figuras que tenéis de madera, esto no es la verdadera divinidad. Y claro, el personal se puso muy nervioso, porque allí estaba la Artemisa, esto era en Éfeso, que era el centro del culto, y se quiere encargar a Artemisa de los efesios. Así que la gente les quiere pegar, los llevan a la cárcel y les dan una paliza tremenda. Y esa noche, que supongo que si me dieran a mí 80 varazos estaría ahí gimiendo, esa noche nos cuenta que entonan cánticos durante la noche. Nos dice Hechos 16:25 y toda
toda la cárcel retumba, lo recordáis, ¿verdad? Y entonces se abren las puertas y llega el carcelero y ve las puertas abiertas y dice, me voy a suicidar porque se han ido todos. Y le grita a Pablo desde dentro, no, que estamos aquí, que no nos hemos ido ninguno. Claro, fíjate tú, cuando se abría aquello y retumbó todo, los pobres de los presos decían, como yo me muevo a ver qué pasa aquí. Y es el primer ejemplo de una persona, él los lleva a su casa, los cura y se bautiza esa noche él y toda su familia, que es el principio, la primera referencia en la Sagrada Escritura del bautismo de infantes. Cuando llegan a la mañana siguiente y los quieren echar de la cárcel, Pablo, que era un hombre muy consciente de sus derechos, era ciudadano romano, pues no es cualquiera, le dice, no, de aquí no nos vamos, yo soy ciudadano romano, y ustedes me han pegado la noche anterior, les ha dado la gana, eso no pueden hacer, eso no se le podía hacer un romano, O sea, fijaros que en el mismo año 63 muere Pedro y muere Pablo, Pedro muere crucificado, la muerte vil, la muerte de los esclavos, y a Pablo le cortan la cabeza. Bueno, sí, pero cortarte la cabeza dura 4 segundos, y morirte en la cruz dura 8 horas, 10 horas, 15 horas. ¿Por qué? Porque Pablo es ciudadano romano. Bueno, pues veáis ahí el canto presente. Los padres de la Iglesia se van a dividir en 2 grupos, Los que por un lado valoran mucho el canto y los que están preocupados de algunas posibilidades que el canto tiene que tener. Es muy bonito también cómo Plinio el joven, que es un procurador, es un gobernador romano, tiene nada que ver con el cristianismo, le escribe a Trajano contándole que hay cristianos en su sitio. Y entonces, aquí tenéis a Plinio, le dice que entonan cantos a Cristo como a su Dios. Con lo cual, el uso del canto era muy frecuente. 2 grupos, por tanto. Unos piensan que recitar musicalmente los salmos es traducir una armonía interior. Y a la cabeza de estos está San Agustín. San Agustín insiste mucho en que cantar es rezar 2 veces y bailar es rezar 3 veces. ¿Vale? Y tenéis un texto, yo siento que estas santas palabras, como se cantan, sumergen mi alma en devoción más ferviente y apasionada que si no se cantase. En cambio, por ejemplo, San Juan Crisóstomo está muy preocupado de los excesos del canto, que podían dispersar la atención y convertirse en un factor de adulación para algunos. Por todo esto, se ha ido reglamentando el tema del canto en la liturgia a lo largo de la vida de la Iglesia. En nuestro tiempo nos encontramos con que San Pío X hace un motu propio que se llama en 1903, Tra le sollecitudine, en la que perfila cómo tiene que ser la música sagrada. Y en 1955, Pío XII propone la encíclica Musicae Sacrae Disciplina. Y luego, en el año 58, se va a dar la instrucción sobre música sagrada de la Congregación de Ritos, que plantea lo mismo. Por un lado, que la música tiene un valor muy importante, pero que hay que conseguir que no suponga una pérdida de lo sacro. Y lo digo especialmente porque muchos de vosotros, en vuestras hermandades, organizáis estos días magníficos que estamos viviendo, centrales en la vida de las hermandades, como es el triduo, o los que tengan quinario, etcétera, y la función principal. Y ahí el canto ocupa un lugar importante y hay que ponerlo de tal manera que esté bien organizado. Sacrosanctum Concilium, hablamos de él el primer día, iremos hablando con frecuencia, también menciona el canto. Y para conseguir organizar todo esto, se escribe en 1967 la instrucción Musicam Sacram, que es la que está vigente ahora mismo. Vamos a algunos conceptos fundamentales. La música sagrada es parte integrante de la liturgia y especialmente de la liturgia solemne. Don Rafael, que va hoy a San Lorenzo, que yo tengo que salir disparado, ¿vale? Para allá, ha preguntado, ¿hay órgano? Y yo he contestado, no tengo ni idea de si hay órgano. Y se me ha olvidado decírselo a Antonio Macías, que estaba aquí en la clase anterior. Antonio, te tengo que decir 2 cosas. Le he dicho lo primero y no le he dicho lo del órgano. Pero bueno, aterrizaremos y yo no llevo paraguas, así que
Si me cargo un cosqui de don Rafael, pues nada, aquí estamos. Pero bueno, ¿por qué? Porque una cosa solemne exige, ¿no?, esta presencia. Entonces, en un primer momento estaba limitado el canto gregoriano y la polifonía sacra. Y se ha ido introduciendo la música moderna y el canto popular. Pero ojo, recordemos, siempre y cuando permita la validez. Porque aquí lo importante no son las cualidades intrínsecas del arte. Yo canto muy bien y voy a cantar durante 4 horas. Sino la autenticidad de lo que se celebra. Y no busca distraer, sino integrar. Y este es un criterio que nos tiene que quedar claro. Es decir, lo digo porque lo dice Musica Sacram y tiene que quedar como norma clara. Primero, la introducción de la música tiene que ayudar en el culto, no tiene que interrumpir. O sea, no puede ser que, puesto que contratamos a unas personas que cantan estupendamente, están allí cantando durante 7 o 8 minutos y haciendo gorgoritos maravillosos de una versión que han encontrado de no sé dónde, y allí el culto se interrumpe y a los 8 minutos está todo el mundo perdido. Y segundo, tiene que seguir el ritmo de la celebración. Esto nosotros que sabemos de estas cosas, las personas de la Junta de Gobierno, la persona que se encargue de tomar contacto con la coral, se lo tiene que decir. ¿Qué vais a cantar? Pues tienen que cantar un cántico prolongado, por ejemplo, en la comunión, para que nunca se deje de cantar. Tienen que cantar un canto más corto, pero relativamente amplio en el ofertorio, y debe ser un canto que, si el sacerdote hace la inciensación del altar y la hace de una manera más solemne, dure más, pero que tiene que ser un canto interrumpible. Porque cuando el cura termina, el canto tiene que terminar. Porque tiene que pasar otra cosa y no puede estar allí esperando a que el personal termine. Y, por ejemplo, hay unos kiries maravillosos, pero que son kiries no ceremoniales, no litúrgicos. Y a veces nos aparece la coral y hemos ensayado un kirie de Palestrina fantástico y está 5 minutos con el kirie. Con una modalidad que nadie puede repetir, porque la idea del kirie es que el coro diga, ¿verdad?, la introducción y el pueblo repita el segundo momento. Si el kirie es súper recargado y extraordinario, pues entonces no hay manera de que se haga eso. Y entonces pasa y el tiempo, pasan los minutos, y estas cosas las tenemos que tener nosotros controladas para que la función sea lo que tiene que ser. El objetivo de toda acción estética es conducir al misterio, no separarnos de él. Y por tanto tiene que tener 3 cualidades. Primero, la santidad, como capacidad de interpretar la fuerza del misterio de la salvación y la respuesta al hombre, que la música y el canto la tienen y mucho. En segundo lugar, la bondad, consistente en la calidad estética. Es decir, que tiene que cantar, hombre, a nivel de pueblo tenemos que cantar todos, pero que tiene que cantar como solista quien sepa cantar, ¿vale? Y pues hay que ser cariñoso. Si tenemos a la cuñada de alguien que es que le encanta cantar, pero estos temporales, en vez de sacar en procesión, ¿verdad?, al Cristo de la columna, la podemos sacar a ella, la para San Antonio, para que cante un poquito y llega la tormenta, pues habrá que decirle contente. ¡Ojo! Y a lo mejor hay alguien con confianza que le tiene que decir al cura, mira, Manolito, que tú estás hecho por la predicación, tú estás hecho para reunirnos en Asamblea Santa, pero lo tuyo no es el canto, así que no te pases, ¿vale? Pues hay que ver, porque lo importante es que las cosas estén bien. Y la universalidad, por favor, fijaros esta característica, de modo que pueda ser seguida por el pueblo cristiano. Entonces, es muy importante tener estos criterios claros. La Iglesia ha recomendado siempre el canto gregoriano y el uso del órgano, indiscutiblemente, porque es una muestra solemne de la participación de la música en el culto de vida a Dios. Por tanto, es importante que la función principal, si se puede, estos elementos estén en funcionamiento. Pero a ver si pudiéramos conseguir un modo de que, pues por ejemplo, se cantase con mucha frecuencia la misa de Ángelis, que es muy fácil de seguir, y al final el personal le termina haciendo el oído a la misa de Ángeles y puede cantar las cosas con el coro. ¿Vale? Entonces, estos son cosas importantes porque si no participamos, nos dormimos. Algunas cuestiones, La profundidad de los himnos clásicos no solo tienen una gran belleza, sino que tienen mucho contenido. Son oraciones cantadas.
Es importante que la música que habitualmente se ha expresado en latín, pues tengamos que tener en cuenta de que es un idioma cada vez menos conocido. Y por eso, si favorecemos el mismo tipo de cánticos o relativamente parecidos, es más fácil que las personas los puedan seguir con facilidad. También es muy fácil imprimir, imprimir en una hojita los cánticos y darlos en la función principal para que el personal pueda medio seguir lo que se le está pidiendo. La música en lengua vernácula, que está plenamente admitida después del Concilio Vaticano II, tiene que tener el valor y la solemnidad propia de un acto litúrgico y un contenido adecuado, ¿vale? Poner a cantar a los Beatles allí en medio. Si recordáis a Paco Alba, ahora vamos a celebrar los 100 años, Paco Alba tiene una letrita muy interesante, las letras de Paco Alba suelen tener mucho contenido, en la que habla de los cambios en la misa. Y dice Paco Alba, con la liturgia castiza, ¿quién va a caer de rodillas? ¿Vale? Cuidado, si todo conduce a la solemnidad, y si conduce a la solemnidad es bueno, y si no tenemos un problema. Si es posible, se ensayarán los cantos y se repetirán frecuentemente, de modo que no se conviertan en la actuación del solista o del coro. No venimos aquí a escucharte. ¿Hay momentos en los que debe intervenir el solista? Sí, pero no estamos aquí para que tú hagas gorgoritos. Estamos aquí en una celebración litúrgica. Luego, si tú quieres, te queda 10 minutos más tarde y haces todos los gorgoritos que tú quieras. Y si le parece bien a la hermandad, con permiso del director espiritual, fantástico. Pero estamos para lo que estamos. Cuidado. Hay que evitar el canto en los momentos más solemnes. Por ejemplo, la consagración o la poscomunión. ¿Vale? Está indicado, cuidado, que durante la comunión se hagan cánticos magníficos. Y si, por ejemplo, tenemos un canto propio de la hermandad, que se haga en ese momento o se haga al final, pero que dejemos un hueco de silencio en la poscomunión para que las personas puedan rezar. Y esto de poner el organillo o la música a tocar durante la consagración, eso está en la ordenación general del misal romano, que mejor que no se haga. ¿Vale? Que dejar a la solemnidad propia de las palabras, favoreciendo pues la adoración personal a Jesús en la Eucaristía. Y es muy provechoso, como os decía, aquellos cánticos que formen parte tradicional de la hermandad. A mí me haría una ilusión enorme, es inviable, pero Juan Antonio Verdía, si recordáis, nos hizo un canto muy bonito, Cristo del Descendimiento. A mí me haría verdadera ilusión, ya digo, esto es una chorrada de Miguel Ángel García Mercado, que nosotros entráramos en la Plaza del Cuadrillero cantando todos los hermanos ese himno que se canta además muy bien al ritmo del paso. Esto es complicado, antes lo tendría que aprender, bien, pero este tipo de cosas crean mucha hermandad, crean mucha hermandad porque son himnos y elementos comunes. Y por eso es muy importante integrar las marchas procesionales, que lejos de ser solo un recurso para la sensibilidad, es un profundo recurso para el entendimiento. O sea, dicen mucho las marchas procesionales y dicen mucho de la vida pastoral y dicen mucho de la enseñanza de lo que la Iglesia quiere ser. Yo he enseñado la Semana Santa de Cádiz a personas católicas del norte de Europa y no os imagináis lo fácil que es enseñarle esta mezcla extraordinaria de tragedia por un lado, de sufrimiento, de pasión por otro, pero de esperanza verdadera, detrás de una marcha procesional, por ejemplo, de las dedicadas a la Santísima Virgen. A gente, personas que no saben nada sobre la Semana Santa, les entra perfectamente, porque claro, entiendo ahora perfectamente qué es lo que se está queriendo hacer aquí. ¿Vale? Bien, valores del canto en la liturgia. Voy rápido, El canto es un elemento fundamental que no puede perderse, porque lo que estoy diciendo no es que suprimamos el canto, sino que lo coloquemos en su sitio. Y es muy importante, Muy importante porque es una expresión privilegiada de sentimientos, que ha servido siempre al ser humano para expresar sus vivencias interiores. En segundo lugar, porque es expresión poética y por tanto muy rica y porque crea comunidad. Como decía hace un momento, en este sentido es muy apreciado por los santos padres, que se cante, pero que cantemos todos. O sea, tenemos que conseguir que el canto lo puedan seguir.
las personas. La liturgia, fijaros, la liturgia de después de Sacrosanctum Concilium está tan pensada para ser dialogada que en teoría nosotros, la gente del pueblo, la gente, los fieles, tendríamos que decir la antífona de entrada mientras el sacerdote está entrando y tendríamos que decir la oración previa a la comunión. Claro, eso es tenerlo en un papelito, bien, pero para que veamos un poquito la idea de cómo, y cantar el aleluya, por ejemplo, etcétera. Sí, ¿para qué? Porque el pueblo no es alguien que ha sido invitado a una celebración que le cae desde fuera, sino que es invitado a una celebración que tiene que vivir interiormente. Esto permite una atmósfera de sintonía que es un verdadero signo de solidaridad y comunión. El que canta sale especialmente de su aislamiento interior y se pone en actitud de comunicarse y compartir. Dice Musica Sacram, ¿verdad? Nada más festivo ni más grato en las celebraciones sagradas que una asamblea que toda entera expresa su fe y su piedad por el canto. Y crea un ambiente de fiesta, muy apropiado a la celebración litúrgica. Cumple, además, una función ministerial, porque está al servicio del ministerio de Cristo y de la Iglesia. Y tiene un enorme valor sacramental. Bien ejecutado, el canto y la música son signos e instrumentos de acercamiento y encuentro del ser humano con Dios. Y por eso nos dice Sacrosanctum Concilium 112, lograrán esto conforme más estrechamente estén ligados a la acción litúrgica. ¿Qué ejemplos de cantos tenemos en la liturgia? Pues tenemos los himnos, en primer lugar. El canto por excelencia es el himno, canto del Gloria, por ejemplo, que se suprime en este tiempo y que se debe cantar, si es posible. En segundo lugar, las grandes aclamaciones, el aleluya, el amén, el Señor ten piedad, el Kyrie, ¿verdad? Y las meditaciones con el canto, meditación de la palabra de Dios que permite concentrarse, recogerse, interiorizar. Por tanto, en resumen, para terminar esta parte y entrar ya en la oración, que continuaremos en el tema 11. La música, muy bienvenida, que sea digna de lo que estamos viviendo, que no busque el espectáculo de la persona que viene a cantar, sino que busque la integración con el acto de culto y por tanto que vaya al ritmo de este. Bien, la oración litúrgica como signo sagrado. Todos nosotros podemos y debemos desarrollar nuestra oración personal, pero al lado de esta está la oración litúrgica. Dice el Catecismo de la Iglesia que en la liturgia toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Y por eso la liturgia tiene que transformarse en fuente de oración personal. Tenemos que coger los textos de la liturgia. Esto es muy fácil ahora, Hay aplicaciones gratuitas que puedo llevar en el móvil y ver estos elementos de la liturgia que me están hablando a mí. Las oraciones, los prefacios, por ejemplo, tienen una altura extraordinaria de tal manera que solo con los prefacios, solo que leyéramos los prefacios, ya estaríamos plenamente formados, los evangelios, por ejemplo, el de San Lucas, se presentan especialmente, nos presentan a Cristo como alguien que estando eternamente unido al Padre, sin embargo, se levanta temprano para orar, porque el hombre debe hacer ese acto. Y con la antigua fórmula tan clásica en la historia de la Iglesia, lex orandi, lex credendi, la ley que se ora es la ley que se cree. Y por tanto la oración debe ir paralela a lo que la fe nos manifiesta. Es importante repasar las intervenciones en la liturgia. ¿Por qué? Porque todas deben estar dentro de ese carácter. Ahora que es frecuente que una vez al mes la hermandad anima litúrgicamente la celebración eucarística, hay que pensar qué vamos a decir y hay que encargárselo a una persona que pueda elevar un poquito el tono, ¿vale? Y sobre todo, que no olvide el carácter anamténico de la plegaria, es decir, que es recuerdo, que es vivencia de algo que hemos vivido. La Iglesia primitiva cristiana tiene un montón de ejemplos
de esta oración, edificaos. La Didache, las Odas de Salomón, la primera carta de Clemente, Papa Clemente, las cartas de San Ignacio de Antioquía, San Justino, que nos cuenta un poco cómo es la misa, nos cuenta los cánticos que hacían los primeros cristianos, y por ejemplo, Policarpo de Esmirna lo refleja en las actas, cómo los mártires van cantando a la muerte, siglo II, y en el siglo III ya Policarpo y San Hipólito de Roma nos asignan horas concretas al día para la oración. La plegaria tiene que tener 4 grandes dimensiones. Tiene que ser, en primer lugar, trinitaria, que es la principal. De acuerdo con una antiquísima tradición, toda oración debe dirigirse al Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor en la unidad del Espíritu Santo. ¿Vale? Podemos fabricar una oración específica, planteársela al sacerdote, a una celebración especial, si nos dice que sí, fantástico, pero no olvidemos, la oración se dirige al Padre por el único mediador, que es Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. ¿Vale? Las oraciones a los santos, singularmente a la Madre de Dios, tienen carácter de intercesión, no de concesión. Por eso, si recordáis el rosario que todos hemos rezado, cuando se refiere a la Trinidad dice ten misericordia de nosotros, y cuando se refiere a esas letanías magníficas de la Santísima Virgen dice ruega por nosotros, porque María no puede tener misericordia ni nos va a conceder nada. Ahora, cualquiera le niega a María algo en el ámbito de la Santísima Trinidad, pero María es la mujer orante por definición, ya no concede nada, ya no tiene ningún poder, ella es la esclava del Señor. Bien, San Agustín nos habla especialmente de la segunda dimensión, la dimensión cristológica. He dicho varias veces, y lo voy a decir todos los días, Cristo es el centro. Cristo es el centro. San Agustín nos dirá, Él ora por nosotros, Él ora en nosotros, Él es invocado por nosotros, Él ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros por ser nuestra cabeza y es invocado por nosotros como Dios nuestro. Toda oración tiene que estar vinculada a Jesús, con independencia de que nuestra hermandad le tenga mucho cariño, la mía se lo tiene, a Santa Ángela de la Cruz, le tiene mucha devoción, a Santa Rita, a San Judas, magnífico, Los santos son caminos, son intercesores, pero con la idea clara de que es a través de nuestro Señor Jesucristo. A fin de que todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si hacemos esta verdadera oración, se nos concederá indudablemente. Tercer matiz, el matiz eclesiológico, trinitaria, cristológica, eclesiológica. Es oración de todos nosotros, la oración litúrgica. Yo puedo hacer una oración privada, pero la oración litúrgica es una oración de todos nosotros, de la participación en la misma fe, con una profunda comunión entre la Iglesia que camina, que somos nosotros, la Iglesia que se purifica, por la que tanto tenemos que rezar, y la Iglesia que participa ya de la gloria, que es la plenitud. Y la Iglesia que se purifica y la Iglesia que ya está en la gloria son lo más importante, son lo más grande y son lo más numeroso. No podemos pensar en la Iglesia pensando en nosotros. Nosotros somos pues el pelotón de cola, ahí estamos. Y por último, la antropológica, porque la oración abre a toda una riqueza de valores del ser humano. Estamos casi terminando, hoy voy rapidito, carácter sacramental de la plegaria litúrgica, que exige unas disposiciones y actitudes en nosotros. Muy importante que vayamos a la liturgia con unas disposiciones concretas. En primer lugar, la escucha y la respuesta a la palabra de Dios, continuando el diálogo. La palabra de Dios es algo que se nos comunica, que nos tiene que decir algo cada domingo, y que debe ser una proclamación, contemplación. En segundo lugar, la alabanza y la acción de gracias, que está en el núcleo de la oración cristiana. Recordáis, todo lo recordáis perfectamente, las palabras de la consagración. En las palabras de la consagración, Cristo, al separar el pan del vino y por tanto al separar su cuerpo de su sangre, está condenándose a una muerte afrentosa y durísima, pero da gracias al principio y da gracias en medio.
Si recordáis la fórmula litúrgica, antes, inmediatamente antes de entrar en las palabras de la consagración, tanto las palabras del pan como las palabras del vino, nos repite Jesús dando gracias. Con lo cual, en ese momento tremendo en el que va a enfrentarse al terror más grande que una persona se puede enfrentar, Jesucristo está dando gracias. Porque de dar gracias a Dios obtenemos todos los beneficios. Otra actitud es la invocación y súplica, que muestra nuestra pequeñez, somos lo que somos. En cuarto lugar, el arrepentimiento y la ofrenda sacrificial, que es interior y que sobre todo, como tenemos a Jesucristo, no tenemos que ofrecer bueyes, como ya veíamos, ni ovejas, sino que ofrecemos al Señor, nos ofrecemos con Él, le pedimos en el canon que Dios acepte nuestro ofrecimiento. ¿Y cuál es nuestro ofrecimiento? A Jesucristo, ¿vale? Incluye una confesión de la santidad de Dios y de la insuficiencia del culto humano, intentando cumplir su voluntad. Y como gran tarea de las hermandades, especialmente en la oración por los difuntos, pues en último lugar, en sexto lugar, es oración de intercesión, ¿vale? Hacia los demás seres humanos. No se nos puede olvidar rezar cuando tengamos una celebración litúrgica de la hermandad por los difuntos de la hermandad, que nos hemos comprometido, y se han comprometido en el futuro con nosotros. Puesto que el cuerpo forma parte integrante del ser humano, es un elemento básico de la oración. Y por eso no podemos estar de cualquier manera en la celebración litúrgica. Y estamos de una manera en un momento y de otra manera en otro, porque estamos simbolizando las diversas posiciones. Por ejemplo, cuando estamos sentados. Estamos sentados en una situación de escucha atenta. Hay una tradición muy antigua, que ya cada vez se vive menos, pero hay una tradición muy antigua y muy venerable de que no se doblan las piernas cuando uno está durante la celebración y escucha de la palabra de Dios. Pero está muy bien para salón de casa. Esto, claro, como nadie se lo enseña a las personas no lo saben, pero la actitud de estar sentado no puede ser cualquiera. Estar sentado, La actitud de estar de pie es una actitud de signo de atención y espera, pero también de libertad, porque Cristo nos ha hecho hijos. Y por tanto no somos los esclavos que escuchan la palabra, somos los hijos que la pueden escuchar de pie. Propia, por ejemplo, del Evangelio. Y los actos de inclinación, de genuflexión y de postración, que no deben faltar en los momentos adecuados, de los que, como os decía, está llena la Sagrada Escritura, ¿vale? Y que suponen esos momentos de adoración plena en los que el cuerpo también adora, en las medidas de las posibilidades. Y por esto, el tema de la procesión, cuando se produzca, que significa toda la asamblea que ora en marcha. Y estamos volviendo a introducir pues esos momentos, ¿verdad?, en los que la Junta de Gobierno, o quien sea, entra con el sacerdote y entra en procesión. Son cosas muy positivas, incluso a las que, en la medida de las posibilidades, si se puede incorporar una parte del pueblo cristiano, pues se incorpora, ¿vale? Porque forma parte de la realidad. Y os decía, por esto hay gestos propios del celebrante en cada momento, y tiene las manos levantadas o extendidas en cruz, en momentos de gesto típico sacerdotal o de plegaria. Y tiene las manos juntas, ¿verdad?, cuando se da una situación de reflexión y concentración. Y cuando el sacerdote dice oremos, pues entonces junta las manos, ¿vale? Bueno, muy rápido ya, terminamos. Los grandes géneros de la plegaria litúrgica. Bueno, pues la plegaria litúrgica de la misa, especialmente, que es la más importante, se da en acción de gracias y santificación, ¿vale? La vamos a estudiar con detalle en uno de los temas. En Occidente se le llama canon, ¿vale? Porque es el camino, la regla que hay que seguir. En Oriente se le llama anáfora y su intención, su finalidad es unirnos con Cristo en la proclamación de las maravillas de Dios y de la ofrenda del sacrificio. Tiene estos 8 momentos, y los tiene siempre. El prefacio, donde se nos cuenta, el prefacio muy importante, si pudiéramos leerlo,
veríamos lo importante, lo didáctico que es. Y la aclamación de todo el pueblo de Dios del santo, que es la aclamación que están haciendo los ángeles. La primera invocación al Espíritu Santo, la anamnesis, que se produce cuando el sacerdote impone las manos, ¿verdad? La institución, la narración de la institución con las palabras exactas que Cristo ha dicho, ¿vale? Y que debe hacerse de forma despacio, con un planteamiento distinto al que digo el resto de las palabras, que el sacerdote dice el resto de las palabras del canon, la oblación, que actualiza la ofrenda sacrificial en la cruz, la epíclesis, con la que se hace la segunda invocación al Espíritu Santo, la intercesión, que se une a la súplica de la Iglesia por la Iglesia, por los oferentes, por los vivos y los difuntos, y siempre termina con la doxología. Esa doxología o gran alabanza a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay más plegarias, por ejemplo, los ritos iniciales, las oraciones, la colecta, que cierra la primera parte, la oración sobre la ofrenda, la oración de poscomunión y la oración final. Y un elemento importante, y aquí tenemos mucho que decir, porque es muy frecuente que nos digan a las hermandades, preparad la oración de los fieles. La oración de los fieles no es una oración particular, es parte de la oración de la Iglesia. Y por tanto, no debemos olvidarnos del Papa. Recordemos que sus intenciones se publican mes a mes y rara vez se nos ocurre rezar públicamente por esas intenciones, del obispo y de mezclar intenciones materiales e intenciones espirituales. ¿Vale? Esos 4 elementos tienen que estar presentes. Hay 4 peticiones que dice la ordenación general del misal romano que deben estar. Por la Iglesia, y entendemos el Papa y el obispo, por los gobernantes, por los que sufren y por la comunidad local. De manera distinta, creativa, Unas veces se pedirá por una cosa, otras por otra. Hombre, si preparamos, por ejemplo, el triduo, quien tenga un quinario como los de Nazareno del Amor hoy, mejor, ¿no? Debemos plantearnos una tablita, cuántas son las cosas por las que tenemos que pedir, e ir pidiendo por ellas, por cada una de ellas, cada día. Son oraciones litúrgicas, y ya sí que acabo, las letanías, como el Kyrie, las letanías de los santos, y por eso os ponía esto, ¿verdad?, de las ordenaciones sacerdotales. El sacerdote se tira recién ordenado al suelo y cantamos la letanía de los santos. Y otros aspectos, por la dedicación de iglesia, la bendición del agua bautismal, etcétera, etcétera. Cada día debe crecer en nosotros la convicción, decía el Papa Benedicto el 3 del 10 de 2012, de que la liturgia no es un hacer nuestro mío, sino que es acción de Dios en nosotros y con nosotros. Bueno, pues quería haber puesto un pequeño vídeo sobre los objetos sagrados. Lo pondremos la semana que viene, ¿vale? Los conocéis bien, pero a lo mejor ya me han dicho varios que les vienen muy bien, porque les ayudan y a significar lo que es cada cosa y exactamente para lo que sirve. Pues estupendo, y esperamos al Padre Antonio para que, para que nos dé la siguiente sesión de eclesiología. Ahí está el Padre Antonio.